Mi esposo me estaba engañando, entonces le hice creer que yo también lo estaba haciendo, y se volvió loco, me dio una paliza. Pero mi venganza real comenzó con los papeles de divorcio, en Navidad. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia. Ahora sí, prepárate. Dicen que el infierno no siempre tiene fuego, a veces tiene la forma de un hombre que duerme a tu lado. Anastasia tenía 34 años, pero sus ojos parecían haber vivido el doble. Había algo en su mirada que dolía. Como si el tiempo la hubiese pasado por encima sin pedir permiso. Como si cada pestañeo fuera una pequeña batalla interna. Desde afuera, su vida parecía envidiable, una casa bonita en un barrio tranquilo, un hijo adorable, un esposo exitoso. Pero nadie sabía lo que ocurría cuando se cerraba la puerta de esa casa. Nadie escuchaba el silencio espeso que se colaba por los rincones, ni la soledad que se sentaba a la mesa cada noche a cenar con ella. Anastasia se despertaba siempre antes del amanecer. El café recién hecho era lo primero que le daba sentido a sus mañanas. Mientras lo preparaba, escuchaba los pasos suaves de su hijo Mateo bajando las escaleras, aún con los sueños pegados a la cara. Él era su único motivo para seguir. A sus 7 años, tenía una ternura que derretía cualquier tristeza. Anastasia vivía para protegerlo, para que no sintiera que algo estaba mal. Jugaba a la mamá feliz, la que ríe en el desayuno, aunque por dentro se desmoronara pedazo a pedazo. «Mamá, ¿hoy vendrá papá a cenar con nosotros?», preguntó Mateo, con la inocencia intacta. Anastasia se quedó quieta unos segundos. Se llevó la taza de café a los labios, pero no bebió. «Eso espero, mi amor». «Seguro que sí. Está trabajando mucho». Mateo asintió, sin notar el temblor en la voz de su madre. Terminó sus cereales y fue a ponerse el uniforme escolar. Anastasia se quedó mirándolo desde la cocina, preguntándose cuántas veces más tendría que mentirle para protegerlo. Esa misma mañana, mientras doblaba la ropa en silencio, notó que la camisa blanca de Julián tenía un botón suelto. Se acercó con el hilo y la aguja, y fue entonces cuando lo vio. Una mancha rojiza, pequeña, en el cuello de la camisa. Su corazón se detuvo por un segundo, como si necesitara confirmar que no era su imaginación. Pasó el dedo con suavidad sobre la tela. El color no era sangre. Tampoco salsa. Era labial. No dijo nada. No tiró la camisa. No lo enfrentó. Guardó la prenda en el closet, como si fuera una pieza de evidencia que necesitaría más adelante. Respiró hondo. Y fue a preparar la cena. Julián llegó tarde, como de costumbre. Ni un beso, ni un abrazo. Solo un ya comieron, y el sonido seco de las llaves cayendo sobre la mesa del recibidor. Anastasia lo observaba sin decir una palabra, como quien estudia a una criatura salvaje que en cualquier momento puede morder. Él se sirvió su comida sin agradecer. Comió sin mirarla, como si ella fuera parte del mobiliario. Anastasia fingía que todo estaba bien, pero sus ojos ya no eran los mismos. Algo en ella empezaba a despertar. «¿Todo bien en el trabajo?», preguntó con voz suave. «Sí. Lo de siempre. Reuniones, estrés, tráfico. Lo típico». «¿Por qué?». «Nada, solo quería saber cómo estás». «Estoy cansado». «Eso es todo». Anastasia bajó la mirada. No era la primera vez que la conversación moría en 2 frases. Pero ahora le dolía distinto. Porque ahora había visto esa mancha. Porque ahora tenía razones para pensar lo que siempre había evitado imaginar. Esa noche, cuando Julián dormía boca abajo, roncando levemente, ella se sentó al borde de la cama y lo miró como si fuera un extraño. Su piel ya no le parecía familiar. Su olor tampoco. Había algo en el que se había roto hace tiempo, y ahora ella podía sentirlo con una claridad casi cruel. Fue al baño, cerró la puerta con cuidado, y se miró en el espejo. El rostro que vio no era el suyo. Tenía ojeras, una palidez extraña, la tristeza clavada en la comisura de los labios. ¿En qué momento dejaste de ser tú?, se dijo en voz baja. No hubo respuesta. Solo el zumbido del silencio. Al día siguiente, mientras Julián se duchaba, ella revisó su teléfono. No era algo que solía hacer, pero algo dentro de ella lo exigía.
Era como si su corazón necesitara una verdad, por dolorosa que fuera. No encontró nada. Solo mensajes laborales, correos, notificaciones de bancos. El historial estaba limpio, como si alguien lo hubiera borrado con cuidado. Lo dejó donde estaba, justo antes de que él saliera del baño, cubierto con la toalla. ¿Buscas algo?, preguntó él, notando que ella se había acercado demasiado a la mesa de noche. En nada. Solo estaba viendo si dejaste el reloj por aquí. Julián no dijo nada más. Se vistió y salió a toda prisa. Otra vez sin beso. Otra vez sin despedida. Ese día, Anastasia fue a visitar a Luisa. Tomaron café en la cocina mientras Mateo jugaba con el perro en el jardín. «Estás más delgada. ¿Estás comiendo bien?», preguntó Luisa. «A lo justo. Me cuesta tener apetito últimamente». «¿Y Julián? ¿Sigue igual de ocupado?». Anastasia bajó la mirada. Sabía que Luisa no hablaba solo del trabajo. «Lanita, tú sabes que te quiero como una hermana. Pero lo voy a decir sin rodeos. Ese hombre te está apagando. Y tú no eres así. Y no tengo pruebas. Solo intuiciones. No necesitas pruebas para saber cuando algo se acabó. El alma lo siente». Anastasia se quedó en silencio. Apretó la taza con fuerza. Se sintió al borde de las lágrimas, pero no se permitió llorar. Esa noche, en lugar de dormir, se quedó mirando el techo. Julián aún no llegaba. Eran las 2 de la madrugada. El reloj marcaba cada minuto con un sonido seco, como una cuenta regresiva. Cuando por fin escuchó la puerta abrirse, fingió estar dormida. Julián entró, dejó los zapatos en el pasillo, se duchó rápido, y se metió en la cama sin tocarla. Ni una palabra. Anastasia abrió los ojos cuando él se quedó dormido. El zumbido en sus oídos era insoportable. Tenía el corazón acelerado. No podía seguir así. Algo tenía que cambiar. Al día siguiente fue a una tienda de electrónicos. Compró un pequeño dispositivo de seguridad, con cámara integrada, y lo colocó discretamente en el reloj de pared del comedor. Nadie notaría la diferencia. Era perfecto. Si había algo que debía saber, lo sabría. La ansiedad comenzó a ser parte de su rutina. Todo le pesaba. Los silencios eran cada vez más largos. Julián evitaba el contacto físico. Ya ni siquiera fingía interés. Pasaba horas encerrado en su oficina, hablando en voz baja, o diciendo que tenía llamadas importantes. Anastasia escuchaba desde la cocina, sin moverse, como una estatua que respira. Un día, mientras doblaba la ropa, Mateo entró corriendo al cuarto. «Mamá, ¿estás bien?». «Sí, amor». «¿Por qué?». «Estás llorando». No se había dado cuenta. Las lágrimas le caían solas, como si su cuerpo ya no pudiera contener tanto dolor. «Estoy bien, cariño. Solo me entró algo al ojo». Mateo se acercó, le limpió la cara con su manita, y le dio un beso en la mejilla. «Te quiero mucho, mamá. Y yo a ti, mi vida. Más de lo que puedes imaginar». Esa noche, Julián llegó aún más tarde. Con olor a perfume ajeno. Anastasia lo miró desde la cocina, sin decir palabra. Él ni siquiera la miró. Subió las escaleras directo al baño. Y mientras el agua corría, ella recogió su camisa del suelo. La misma camisa blanca. Otra vez. La misma mancha. El mismo tono de labial. Volvió al espejo del baño. Se miró otra vez. Pero esta vez, sonrió. No con alegría. Con determinación. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Se peinó. Y susurró en voz baja, como una promesa. Aún no es el momento. Anastasia se repitió esa frase como si fuera un escudo. Era su única forma de mantenerse en pie, de no caer en la desesperación, de no rendirse frente al dolor que comenzaba a tomar forma, a mostrar el rostro oculto de una verdad que siempre había temido. Esa noche durmió con los ojos abiertos. Julián respiraba a su lado con calma, como si no llevara sobre su piel la evidencia de una traición. Cada movimiento que hacía la revolvía por dentro. Ya no era miedo. Era desconfianza.
fría, punzante, creciente. Al amanecer, Anastasia se levantó sin hacer ruido. Preparó el desayuno para Mateo, lo vistió para la escuela, le hizo su peinado favorito y lo despidió con un beso largo. Él le sonrió desde la puerta como siempre, pero antes de salir, se giró y dijo algo que le dejó el corazón en un puño. «Mamá, ¿tú estás feliz?» Ella se quedó quieta. El aire pareció desaparecer de la cocina. Se agachó para ponerse a su altura y le acarició el rostro con ternura. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?» «No sé, ya no cantas cuando haces el desayuno. Antes sí lo hacías». Mateo salió corriendo hacia el auto del transporte escolar sin saber que acababa de clavar una aguja en el centro exacto del alma de su madre. Esa mañana, Anastasia decidió hacer algo más. Fue al cuarto de servicio donde guardaba cosas antiguas. Allí encontró una caja de herramientas, cables, conectores, adaptadores. Sacó una pequeña cámara que había comprado el día anterior, la misma que juró usar solo si era estrictamente necesario. Hoy lo era. La colocó cuidadosamente dentro del reloj de pared del comedor. El lente apenas se notaba entre los números. Desde ahí tendría un ángulo perfecto de la sala, del comedor y de la entrada. Encendió el dispositivo, se conectó desde el celular y confirmó que la imagen era clara. La sensación de haber cruzado una línea le revolvió el estómago. Pero no se detuvo. Necesitaba saber. Tenía que descubrir si su corazón estaba equivocado, o si su mundo estaba a punto de desmoronarse. Pasaron 2 días sin novedades. Julián estaba distante, como siempre. Llegaba tarde, decía que estaba agotado. Apenas comía con ellos. Solo subía a ducharse, revisaba su móvil constantemente y se encerraba en el despacho. En esos días, Anastasia intentó acercarse. ¿Te pasa algo?, le preguntó mientras él se ponía la corbata frente al espejo. No, nada. ¿Por qué lo dices? Te siento tenso. Distante. Ya casi no hablamos. Estoy ocupado, Anastasia. Eso es todo. No empieces con cosas. Siempre estás sobreanalizando todo. No estoy sobreanalizando. Solo. O basta. Y gritó de pronto. ¿No tienes algo mejor que hacer que revisar cómo me siento cada segundo? Estás obsesionada. Anastasia no dijo nada más. Solo se dio media vuelta y salió del cuarto. Por dentro, se repetía, no estás loca. No estás imaginando cosas. No estás obsesionada. Esa noche, cuando Julián se fue a una reunión de negocios, ella se sentó frente al monitor y comenzó a revisar las grabaciones. Nada. Vacío. Silencio. Solo él entrando, saliendo, hablando por teléfono en voz baja. Nada concreto. Pero algo no encajaba. Había un patrón. Cada vez que Julián llegaba a casa después de esas reuniones, ocultaba su chaqueta en el armario de la lavandería, no en el closet de la habitación. Y dejaba el celular en modo avión. 2 días después, llegó Luisa. Traía una tarta de limón en las manos y una mirada que no sabía mentir. No me digas que viniste sin avisar solo porque te acordaste de mi postre favorito, dijo Anastasia mientras le abría la puerta. En realidad vine porque no me contestas los mensajes. ¿Estás bien? Anastasia fingió una sonrisa, pero sus ojos no acompañaron el gesto. Pasa. Estoy haciendo café. Se sentaron en la cocina. Mateo jugaba en el patio trasero, ajeno al universo silencioso de los adultos. No te ves bien, dijo Luisa, sin rodeos. Te lo dije la última vez, y ahora te lo repito. Hay algo en ti que se está apagando. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor es solo el cansancio? Trabajo, casa, hijo, marido, es mucho. Y no me mientas, Ana. No a mí. Te conozco desde los 11 años. Cuando estás nerviosa, juegas con el borde de la taza. Lo estás haciendo ahora mismo. Anastasia soltó la taza, sorprendida. Luisa, ¿qué harías tú si sospecharas que la persona con la que duermes todas las noches está ocultándote algo? Depende. ¿De qué nivel de sospecha estamos hablando? Y no hay pruebas. Pero lo siento en cada silencio. Lo veo en su mirada. En su falta de mirada. No sé cómo explicarlo,
Es como si ya no estuviera aquí, aunque esté sentado frente a mí. Luisa la miró largo rato. Te lo confrontaría. No puedo. No aún. Si me equivoco, lo arruino todo. Y si tengo razón, lo pierdo todo. Y tal vez ya lo perdiste, y no te has dado cuenta. Anastasia guardó silencio. Se le hizo un nudo en la garganta. Cambió de tema, sirvió más café, sonrió por obligación. No estaba lista para derrumbarse. Al caer la noche, Julián regresó más temprano de lo habitual. Saludó a Mateo con una sonrisa forzada, cenó 2 bocados y subió de inmediato al despacho. Anastasia, desde el comedor, lo observaba. En su mirada ya no había ternura, solo análisis. Julián hablaba por teléfono a media voz. Cerró la puerta. Pero no sabía que, justo desde el marco superior, una segunda cámara pequeña instalada esa misma mañana grababa todo. Sin audio, sí, pero suficiente para observar el lenguaje corporal. Nervioso. Rápido. Inquieto. A las 11, Julián salió del despacho, apagó las luces y fue a la habitación. Anastasia se quedó 1 hora más frente al computador. Luego subió. Al entrar al cuarto, lo encontró dormido. Se acostó a su lado, lo miró fijamente. En su rostro dormido aún se percibía arrogancia. Como si nada pudiera afectarle. Cerró los ojos y dejó que la oscuridad la abrazara. Pasaron los días, y los síntomas eran cada vez más evidentes. Julián contestaba llamadas fuera de casa, guardaba el celular bajo llave, eliminaba su historial de navegación y llevaba una doble agenda. Anastasia comenzó a leer sobre patrones de manipulación emocional. Lo que descubrió la dejó helada. El perfil coincidía. Julián no la ignoraba por accidente. Era una forma de castigo emocional. Hacía que se sintiera culpable, responsable, confundida. Había días en que ella misma dudaba de su intuición. Una mañana, mientras revisaba los mensajes de la escuela en su celular, le llegó una notificación del dispositivo oculto. Había movimiento en el comedor. Anastasia miró la pantalla. Era Julián. Estaba con el teléfono en mano. Hablaba, sonreía. Se acomodaba el cabello, se miraba en el reflejo de la ventana. Luego se puso un saco, el mismo que siempre escondía, y salió. Anastasia guardó el video. Lo etiquetó como día 11. Tenía ya una carpeta completa. Más de 20 fragmentos. Ninguno con pruebas directas, pero todos con señales. Aquel viernes, cuando Julián dijo que tenía una reunión urgente fuera de la ciudad, ella le respondió sin emoción. ¿Te vas esta noche? Y sí, regreso el domingo. ¿Y con quién vas? Con mi equipo. Ya te lo dije. ¿Llevarás el saco gris o el azul? Julián la miró, confundido. ¿Por qué preguntas? Solo curiosidad. Él bajó la mirada, se calzó, y se marchó. Esa noche, Anastasia lloró como hacía meses no lo hacía. No porque se sintiera débil, sino porque se dio cuenta de que su amor se había marchado sin despedirse hacía tiempo. Solo quedaba la estructura vacía de un matrimonio que ahora era una fachada. Una mentira con paredes decoradas. Mateo se acercó mientras ella fingía ver la televisión. Se subió a su regazo y le acarició el brazo. ¿Vas a llorar otra vez, mami? Anastasia lo abrazó con fuerza. No, mi cielo. Esta vez ya no. Cerró los ojos. Respiró hondo. Y en su mente, se repetía con firmeza. Quiero saber quién es realmente mi esposo. Anastasia cerró la libreta donde había anotado cada detalle de las últimas semanas. Fechas, horarios, cambios de comportamiento. Ya no confiaba en su memoria. Ahora confiaba en los hechos. Y los hechos estaban ahí, esperando ser revelados. Sentía que algo se estaba gestando en las sombras, algo que ya no podía ignorar por más tiempo. Cada minuto que pasaba, la distancia entre ella y Julián se volvía un océano imposible de cruzar. Pero lo más difícil no era el vacío en la cama, ni la ausencia en la mesa. Lo más difícil era mirar a su hijo a los ojos y fingir que todo estaba bien. La noche del sábado, cuando Julián dijo estar fuera en una reunión de negocios, Anastasia encendió la computadora y revisó la cámara oculta. La imagen era clara. Julián no estaba en la oficina.
No estaba en el trabajo. Estaba en su casa. La cámara del comedor lo mostraba entrando a la vivienda con una mujer. Alta, delgada, cabello negro. Su rostro no se veía completamente, pero se notaba la familiaridad entre ellos. Julián la tomó de la cintura como no lo hacía con Anastasia desde hacía años. Se reían. Había una complicidad que dolía más que cualquier palabra. No hubo duda. No eran compañeros de trabajo. No era una clienta. No era una amiga. Era otra mujer. Anastasia se quedó paralizada. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin permiso. Tragó saliva. Tenía náuseas. Pero no apartó la vista. Observó cómo él servía 2 copas de vino, cómo la mujer se sentaba en su silla, la misma donde solía sentarse Mateo a contarle a su papá sobre la escuela. Luego, se fueron juntos al despacho. La puerta se cerró. No hubo más imágenes. Solo el eco del silencio. Apagó el monitor. Respiró hondo. Se quedó en la oscuridad de la sala abrazando sus rodillas. El reloj marcaba las 2 de la mañana. Julián aún no regresaba. Estaba con ella. Con esa mujer. Con la que ocupaba el lugar que a ella le pertenecía. Pero Anastasia no gritó. No llamó. No le reclamó. Decidió que haría algo distinto. Algo que Julián nunca esperaría. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, se acercó a su celular y tomó una foto suya en la cocina. Salía natural, sonriente, con el cabello suelto. Luego, envió la imagen a Luisa con un mensaje claro. ¿Me ayudas con lo que hablamos? Minutos después, Luisa respondió. Por supuesto. El amigo de mi primo es actor y está disponible. ¿Te parece mañana? Anastasia sonrió levemente. El juego comenzaba. Esa noche, cuando Julián volvió a casa, Anastasia actuó como si nada pasara. Sonrió, le sirvió la cena, le preguntó si necesitaba algo. Julián se mostró incómodo. No estaba acostumbrado a verla tan tranquila. La tensión era evidente, pero él no sospechaba nada. ¿Cómo te fue en la reunión? Preguntó Anastasia mientras recogía los platos. Bien. Lo de siempre. Cansado. Qué bueno. Me alegra que estés trabajando tanto. Estás haciendo sacrificios por todos nosotros. Julián la miró de reojo. Ella lo miró de vuelta, con dulzura. Pero en el fondo de sus ojos había otra cosa. Había algo nuevo. Algo que a él no le gustó. A la mañana siguiente, Anastasia fue al centro comercial. Llevaba una cita programada con el actor que Luisa le había recomendado. Su nombre era Marcos. Tenía una sonrisa amable y sabía escuchar. Durante 1 hora, fingieron ser una pareja. Se tomaron fotos, comieron helado, incluso rieron en público. Anastasia sintió algo raro al ver esas imágenes. No era culpa. Era liberación. Las publicó en sus redes con una frase ambigua, redescubriendo lo que significa vivir. No pasó ni 1 hora cuando Julián la llamó. ¿Dónde estás? Y estoy fuera. Con una amiga. ¿Por qué? ¿Con una amiga? ¿Estás segura? Sí. ¿Tú no deberías estar trabajando? Silencio. Te llamo más tarde, dijo Julián, colgando sin despedirse. Anastasia supo que había surtido efecto. Esa noche, Julián llegó más temprano. No cenó. No sonrió. Caminaba de un lado al otro. Parecía inquieto. ¿Fuiste al centro comercial? Preguntó con voz seca. Sí. Quería distraerme un poco. Estaba muy encerrada en casa. ¿Con quién fuiste? Con alguien que me escucha, respondió, mirándolo directo a los ojos. Julián frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? De nada. Solo respondí tu pregunta. Julián se quedó en silencio. Subió a la habitación y se encerró. Anastasia fue a la cocina, preparó un té, se sentó frente al reloj y activó el monitor. Lo vio hablar solo. Se golpeaba la frente. Estaba perdiendo el control. Durante los días siguientes, Anastasia aumentó el juego.
Cambió su perfume, empezó a usar un labial que no usaba desde que era joven. Dejó mensajes falsos en su teléfono que Julián podía ver accidentalmente. Dejaba notas con iniciales ficticias en su cartera, y risas grabadas como tonos de llamada. Cada gesto estaba diseñado con precisión. No para vengarse, sino para poner a prueba el ego de Julián. Para ver hasta dónde llegaría el hombre que tanto había mentido. Y Julián comenzó a cambiar. Era más controlador. Más agresivo. La espiaba por la casa. Le preguntaba con quién hablaba. Le decía que estaba descuidando a Mateo, que se estaba volviendo irresponsable. Anastasia no se defendía. Solo sonreía. Y esa sonrisa era su mayor arma. Una noche, mientras Mateo dormía en su habitación, Julián estalló. ¿Qué te pasa? Estás actuando como una cualquiera. Anastasia lo miró con una calma aterradora. ¿Por qué te afecta tanto? Porque eres mi esposa. ¿Y tú dónde estuviste el fin de semana? ¿No eras tú el que tenía una reunión fuera de la ciudad? Julián enmudeció. No cambies de tema, murmuró, evitando su mirada. No estoy cambiando de tema. Solo estoy preguntando. Tú también tienes derecho a explicarte, ¿no? El ambiente era tenso. Pesado. Julián respiraba agitado. Anastasia permanecía serena. ¿Tú estás con alguien más? Soltó de golpe. ¿Y si lo estuviera? El silencio se volvió un grito contenido. Julián se acercó, la sujetó del brazo con fuerza. Anastasia no gritó. Lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. No me toques, Julián. No juegues conmigo. Tú comenzaste este juego. En ese instante, la puerta de la habitación se abrió. Mateo estaba allí, con su osito de peluche en brazos. Había escuchado todo. Papá, ¿por qué le hablas así a mamá? Julián se congeló. Anastasia apartó su brazo con fuerza. Se agachó y abrazó a su hijo. Tranquilo, mi amor. Ya todo está bien. Julián intentó acercarse, pero Anastasia levantó la mano. Quédate donde estás, le dijo con firmeza. No sabes lo que acabas de hacer, y no tienes idea de lo que viene. Julián apretó la mandíbula. Se quedó parado, mirándola, con los puños cerrados a cada lado del cuerpo. Su respiración era pesada, cargada de rabia contenida. Había perdido el control frente a su hijo, y algo en los ojos de Anastasia le hacía saber que ya nada volvería a ser igual. Mateo, aún con su osito en brazos, buscaba entender qué acababa de pasar. El silencio de su madre, la tensión en el ambiente, la manera en la que su padre bajaba la cabeza sin saber cómo reaccionar. Todo estaba roto, aunque nadie lo decía en voz alta. Ve con tu tía Luisa mañana, le susurró Anastasia a Mateo, acariciándole el cabello. Vas a pasar unos días con ella, ¿de acuerdo? Solo unos días, mi amor. Mateo asintió, con los ojos llenos de confusión, y se aferró a su madre. Anastasia lo abrazó fuerte, sintiendo que esa era la única parte de su vida que aún estaba intacta. Julián dio media vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra. Cerró la puerta con fuerza. Anastasia se quedó sentada en la alfombra, abrazando a su hijo, escuchando cómo los pasos de Julián bajaban por las escaleras hasta perderse en el silencio de la casa. Esa noche fue larga. Anastasia no durmió. Se quedó en vela, acariciando el cabello de su hijo mientras él dormía profundamente. A las 6 de la mañana, lo despertó con suavidad y le preparó una mochila pequeña. Luisa pasó por él media hora después. Anastasia lo despidió con una sonrisa, pero en cuanto se cerró la puerta, el vacío la golpeó con fuerza. Ya no quedaba nada entre esas paredes que pudiera salvarse. Solo quedaba enfrentarse a la verdad, sin máscaras, sin miedo. Durante los días siguientes, Julián intentó actuar como si nada hubiese pasado. Salía temprano, regresaba tarde, fingía llamadas de trabajo. Evitaba a Anastasia. El ambiente era denso, como una cuerda tensa a punto de romperse. Ella apenas hablaba. Cocinaba, limpiaba, revisaba las grabaciones, planificaba. Fue entonces cuando encontró lo que no quería ver, pero que necesitaba confirmar. Julián, solo en la sala, hablando por teléfono. Su voz era baja, pero las palabras fueron claras. Y sí, la estúpida se lo creyó todo,
Está tan ocupada fingiendo que tiene a alguien más que ni se da cuenta de lo que le estoy haciendo. No, no te preocupes. En cuanto cierre el trato del terreno, me deshago de ella. Legalmente. Me quedo con la casa, con el niño, con todo. Ella no tiene ni idea. Anastasia sintió que se le congelaba el pecho. No solo estaba siendo engañada, también estaba siendo utilizada. Su propio esposo planeaba dejarla en la calle. Ella, que había dejado su carrera para apoyar su negocio. Ella, que había criado a Mateo prácticamente sola mientras él viajaba, hacía contactos, crecía. Era demasiado. El corazón le dolía como si estuviera apretado por una mano invisible. Guardó el video. Etiquetó el archivo. Le puso un nombre claro, traición verbal. Esa noche, Julián llegó temprano. Había comprado vino. Flores. Un pastel. Pensé que podíamos cenar tranquilos, hablar. No hemos tenido tiempo, y, bueno, me he dado cuenta de que te extraño. Anastasia lo miró desde la puerta de la cocina. ¿Me extrañas o extrañas tener el control? Julián fingió una sonrisa. Y no empecemos, por favor. Solo quiero que estemos bien. Estás tarde para eso. No todo está perdido, si tú quieres, podemos. ¿Tú quieres estar conmigo, Julián? ¿O estás diciendo lo que necesitas decir para seguir con tu juego? Él dejó las flores sobre la mesa. ¿Qué estás insinuando? En nada. Ya no insinuó. Ya no necesito preguntar. Ya sé. Julián tragó saliva. Estás mal. Estás paranoica. Tengo pruebas, dijo ella en voz baja. El ambiente se volvió gélido. Julián se acercó 2 pasos. ¿Pruebas de qué? De todo. Él entrecerró los ojos. ¿Me estás espiando? Llevo haciéndolo desde hace semanas. Tú dejaste de cuidar lo que hacías hace tiempo. Julián se acercó aún más. Su rostro había perdido el color. La ira comenzaba a hervir detrás de sus ojos. ¿Qué tienes? Lo suficiente. Julián la sujetó del brazo con fuerza. Ella intentó soltarse. ¿Qué tienes, Anastasia? Gritó. Suéltame. Dime qué tienes. Todo. Tengo todo. Julián la empujó contra la pared. Anastasia golpeó su espalda contra el marco de la puerta. El golpe le cortó la respiración. Él se acercó, con los ojos enloquecidos. ¿Te crees lista? ¿Te crees que puedes humillarme? Anastasia no respondió. Lo miraba, desafiante, pero con el cuerpo temblando. Entonces vino el segundo golpe. La empujó con fuerza hacia la mesa. Anastasia cayó al suelo. El dolor en la cadera fue inmediato. Intentó levantarse, pero Julián la tomó del cabello y la obligó a mirarlo. ¿Que esto es por jugar conmigo? Le dio una bofetada. La cámara del comedor lo grabó todo. Desde el primer grito, hasta la última lágrima. Anastasia logró zafarse, arrastrándose como pudo hasta el pasillo. Cerró la puerta de la cocina, pero Julián la pateó con rabia. El estruendo despertó a los vecinos. «¡Que eres una basura!», le gritó él. «Una inútil. Nunca serviste para nada». Y entonces, se hizo la oscuridad. Anastasia perdió el conocimiento justo cuando el primer policía tocó la puerta. Despertó en una cama blanca, con luces frías sobre su rostro. Le costó reconocer dónde estaba. El olor a desinfectante, las cortinas, el monitor de ritmo cardíaco. Estaba en el hospital. Luisa estaba sentada a su lado, con los ojos rojos y la cara hinchada de llorar. «Te tengo aquí, estás viva, estás aquí», le decía una y otra vez, tomándole la mano. También estaba su hermana mayor, Irene. Siempre distante, pero en ese momento, con el rostro completamente descompuesto. «¿Mateo?», susurró Anastasia. Luisa se acercó. «Está bien. No estaba en casa. No vio nada. Está conmigo. Está a salvo». Anastasia cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta. «Y no quiero denunciarlo», dijo, casi sin voz. Luisa la miró sin entender.
¿Qué? No todavía. Quiero hacer algo más grande. Quiero que no pueda escapar. Anastasia, casi te mata. Lo sé. Pero voy a asegurarme de que no solo pague por lo que me hizo a mí, sino por todo lo demás. Pasaron 2 días. Julián no fue detenido. Había dicho que todo había sido un accidente, que ella se había caído. Que discutieron, sí, pero que jamás la tocó. Los médicos reportaron las lesiones como compatibles con una caída. Nadie quiso investigar más. Pero Anastasia sí. Cuando volvió a casa, lo hizo sola. Se movía con dificultad. Había moretones en su rostro, en sus brazos, en sus costillas. Entró con calma. Abrió la computadora. Insertó la tarjeta de memoria. Revisó cada segundo. Cada movimiento. Cada palabra grabada. El golpe. La amenaza. El empujón. Tenía todo. Y esa noche, mientras Julián dormía en otro lugar, ella comenzó a editar. Cortó las partes innecesarias. Aumentó el audio. Subió el brillo. Le agregó subtítulos. Lo preparó todo para que no hubiera dudas. Para que nadie pudiera decir quizás fue un malentendido. Guardó el archivo con un nombre simple. Capítulo 1. La verdad oculta. Lo miró por última vez, respiró hondo, y dijo en voz baja. Esto es solo el comienzo. Esto es solo el comienzo. Anastasia cerró el archivo y apoyó las manos sobre el teclado. Le temblaban los dedos, pero no por miedo. Era la descarga de todo lo que había contenido durante años. Respiró profundo, cerró los ojos por unos segundos, y al abrirlos ya no quedaba rastro de la mujer que antes suplicaba amor. Ahora quedaba una que había entendido que el silencio la había convertido en rehén, y que hablar era su única forma de sobrevivir. Esa madrugada, desde una cuenta anónima, subió el video a una red social. No escribió nombres, ni fechas, ni localizaciones. Solo una frase, sencilla y cruda. Esto es lo que muchas viven en silencio. El video duraba menos de 3 minutos. El primero mostraba a Julián discutiendo con ella en el comedor, gritándole, insultándola. El segundo, el golpe. La caída. La sangre. El tercer minuto, ella arrastrándose mientras él amenazaba. Lo publicó y cerró la computadora. Luego fue al baño, se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo se vio completa. No bonita, no arreglada, no maquillada. Completa. Entera. Real. Al día siguiente, el mundo ya no era el mismo. Al principio fueron solo unos pocos comentarios. Gente extraña diciendo que el video los había conmovido, que conocían a alguien que había vivido lo mismo, que agradecían a quien lo había publicado. Pero en menos de 24 horas, el video ya tenía cientos de miles de reproducciones. El algoritmo lo empujó con fuerza, como si el dolor compartido fuera más poderoso que cualquier estrategia de marketing. Los mensajes comenzaron a multiplicarse. Algunos pidiendo ayuda. Otros confesando abusos. Muchas mujeres contaron sus historias por primera vez. Y en medio de esa marea de empatía, empezó la especulación. ¿Quién era ella? ¿Dónde ocurrió? ¿Quién era el hombre? En un rincón del país, Julián se despertó con el sonido de su celular reventando en notificaciones. Abrió los ojos, confundido, aún medio dormido. Vio los mensajes de WhatsApp, las llamadas perdidas, los correos urgentes. Abrió el primero que encontró. Un enlace. El video. Al principio no entendió lo que veía. Luego reconoció su voz. Luego su cara. Luego su puño. Y entonces, todo se vino abajo. Intentó llamar a Anastasia. No contestó. Llamó a su abogado. No obtuvo respuesta. Llamó a su amante. Ella sí respondió, pero su tono fue diferente. ¿Qué significa esto? Y le dijo ella, casi escupiendo las palabras. ¿De qué hablas? No tengo idea de... Estás en el video, Julián. Te vi. Lo vio todo el mundo. Tú me decías que ella era inestable. ¿Qué te provocaba? ¿Que tú eras la víctima? Y no es lo que parece, fue editado, está sacado de contexto.
¿También fue editado el momento en que le gritas que es una inútil? ¿O cuando la arrastras por el suelo? No me juzgues. No sabes lo que viví con ella. No me llames más. No me vuelvas a buscar. Y tranquilo, no tienes que preocuparte por decirle a nadie que estuvimos juntos. Porque no quiero que nadie piense que fui capaz de estar con alguien como tú. Colgó. Julián lanzó el teléfono contra la pared. Gritó. Golpeó la mesa. Pero no pudo detener la avalancha que ya estaba cayendo. Los primeros en alejarse fueron sus socios. El correo fue breve, sin adornos. Decían que la empresa no podía permitirse estar asociada a ese tipo de escándalos. Congelaron sus cuentas, lo suspendieron de sus cargos. Las reuniones importantes fueron canceladas. Sus contratos comerciales, rescindidos. Después llegaron los medios. Reporteros afuera de su edificio. Cámaras. Micrófonos. Preguntas. ¿Era usted el hombre del video? ¿Reconoce su voz? ¿Tiene algo que decir? ¿Qué piensa hacer su empresa al respecto? ¿Su esposa ha presentado cargos? Julián no respondió. Cerraba la puerta en sus caras, bajaba las cortinas, apagaba las luces. Se escondía como un criminal, aunque todavía no lo habían arrestado. En la otra punta de la ciudad, Anastasia observaba todo desde la ventana de la casa de Luisa. No había vuelto a su hogar desde el hospital. Mateo dormía en la habitación contigua. Ella tomaba té de manzanilla, pero ya no era para calmarse. Era para recordarse que estaba viva. Que ahora ella decidía los tiempos. Luisa entró con su teléfono en la mano. Saliste en las noticias de la noche. ¿Mi cara? No. No han logrado identificarte. Aunque ya hay quienes creen saber quién eres. Algunas personas lo han conectado con ustedes. ¿Y Julián? Lo están destruyendo en redes. Alguien filtró información de su empresa. Dicen que hay irregularidades. Contratos falsos. Fondos mal manejados. Una mujer publicó que él la estafó con una inversión. Otra dice que le prometió trabajo a cambio de favores. Anastasia no se sorprendió. Sabía que tenía más por esconder. Solo era cuestión de tiempo. Luisa se sentó frente a ella. ¿Estás bien con todo esto? Anastasia pensó antes de responder. Estoy bien con lo que viene. Porque esto no es solo por mí. Es por todas. ¿Vas a dar la cara? No. Al menos no por ahora. No quiero que esto se trate de mí. Quiero que se trate de lo que él hizo. Y de lo que muchas viven cada día. Durante los días siguientes, la figura de la mujer anónima del video se convirtió en un símbolo. Empezaron a surgir cuentas de apoyo. Frases. Carteles. Hashtags. Grupos de ayuda. Testimonios. Mujeres que nunca se atrevieron a hablar comenzaron a contar sus historias en público. El silencio había perdido su poder. Anastasia fue contactada por varias organizaciones. Le ofrecieron protección, asistencia legal, apoyo psicológico. Ella aceptó algunos, pero rechazó los reflectores. No quería fama. Quería justicia. En medio de todo eso, un inspector policial se presentó en la casa de Luisa. Necesitamos hablar con usted, señora Mendoza, dijo, con tono respetuoso. Anastasia asintió y lo hizo pasar. Tenemos información de que su esposo, el señor Julián Rivas, está siendo investigado por fraude empresarial y presunta evasión fiscal. ¿Está dispuesta a colaborar? Sí. Tengo registros, correos, documentos firmados por él. Grabaciones de audio. Todo está guardado en un disco externo. ¿Está al tanto de su situación financiera? Sí. Era mi empresa también, hasta que él me fue desplazando. Puedo aportar pruebas de cómo movía fondos a cuentas externas sin declarar. ¿Está dispuesta a declarar? Anastasia lo miró sin parpadear. Estoy lista. Esa misma noche, mientras Julián recibía una citación formal para declarar, en su casa no quedaba ni una luz encendida. No contestaba llamadas. No salía. La ansiedad le carcomía la piel. Su amante lo había bloqueado. Su círculo social lo había abandonado.
y su propio reflejo comenzaba a causarle rechazo. Llamó a su madre. Ella tampoco respondió. Llamó a su mejor amigo. Solo obtuvo un mensaje de voz: no puedo seguir justificando lo que hiciste. No me llames más. El mundo se le cerraba. Las paredes parecían achicarse. La única voz que aún resonaba en su mente era la de Anastasia, diciéndole: no sabes lo que acabas de hacer, y no tienes idea de lo que viene. Llegó la víspera de Navidad. La casa estaba en silencio. Ni árbol, ni adornos, ni luces. Solo una botella de whisky a medio acabar y papeles arrugados sobre la mesa. Julián estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida. El celular sin batería. La televisión encendida con volumen bajo. No había regalos. No había nadie. Entonces, alguien llamó a la puerta. Julián se quedó quieto. Como si no pudiera creer que alguien más tuviera el valor de buscarlo. Se levantó lentamente, caminó hacia la entrada y abrió. Ahí estaba Anastasia. Vestía de rojo, con un abrigo elegante. El cabello recogido. En las manos, una carpeta. «Feliz Navidad», dijo ella, sin cambiar el tono. Julián no pudo hablar. Se aferró al marco de la puerta. ¿Qué haces aquí? Vengo a darte un regalo. Le extendió la carpeta. ¿Qué es esto? Los papeles del divorcio. Ya están firmados por mí. Solo falta tu parte. Julián los recibió con manos temblorosas. ¿Por qué haces esto hoy? Porque tú destruiste nuestra familia durante años. Pero yo decidí comenzar a reconstruirme hoy. Y no hay mejor día para empezar de nuevo que el día en que tú pensabas seguir mintiendo. Se dio la vuelta, bajó los escalones sin mirar atrás y se perdió entre las luces apagadas de la calle. Julián cerró la puerta. Se dejó caer al suelo con los papeles entre las manos. Por primera vez, entendió lo que significaba perderlo todo. Y aún no sabía que lo peor estaba por venir. Julián seguía en el suelo, con los papeles del divorcio entre las manos, mientras el frío de la noche se colaba por debajo de la puerta. El silencio en la casa era absoluto. Ni un reloj, ni el zumbido del refrigerador. Nada. Solo su respiración entrecortada y el crujir de la carpeta al temblar en sus dedos. Los leyó con dificultad, con los ojos llenos de rabia, pero también de miedo. Cada párrafo era una despedida definitiva. No había espacio para reconciliaciones, ni cláusulas emocionales. Anastasia había cerrado cada grieta. No dejó hueco para una excusa, ni siquiera para un arrepentimiento. Al día siguiente, los firmó. Lo hizo con violencia, dejando marcas en el papel. No era un acto de aceptación, era un grito callado, un intento desesperado por sentir que aún tenía algún poder. Pero ya no tenía nada. El proceso legal avanzó rápido. Anastasia no buscó venganza económica. No quiso quedarse con propiedades ni pelear por cuentas bancarias. Solo pidió la custodia total de Mateo y la libertad para no volver a cruzar nunca más la puerta de esa historia. Julián comenzó a deteriorarse. Primero dejó de comer con regularidad. Luego empezó a pasar los días encerrado, sin ducharse, sin responder llamadas. Perdió peso, el rostro se le volvió más pálido y la mirada se le hundió como si cargara piedra sobre los párpados. Los amigos que le quedaban ya no llamaban. Algunos por vergüenza, otros por miedo. Los negocios, congelados. Las investigaciones seguían su curso. Cada semana llegaban citaciones, notificaciones, advertencias legales. Una mañana, mientras trataba de salir de la cama, se desplomó. Cayó sobre el suelo del baño sin siquiera poder sostenerse. Despertó minutos después con la boca seca, los labios partidos y el cuerpo entumecido. Se levantó como pudo, mirándose al espejo. No se reconoció. Fue al médico por insistencia de su hermana, la única que aún lo llamaba de vez en cuando, aunque solo por obligación moral. El diagnóstico fue rápido. Demasiado rápido para ser procesado de inmediato. Tumor cerebral. Crecimiento acelerado. Maligno. Inoperable. La noticia lo rompió. No había tratamiento curativo, solo paliativo. Le quedaban meses, quizás menos, y el proceso sería doloroso. Pérdida de memoria. Mareos. Episodios de ira.
Dificultades motrices. Nada reversible. Por primera vez, Julián no gritó. No insultó. No renegó. Solo preguntó cuánto tiempo le quedaba consciente. El médico no quiso dar una cifra exacta. Volvió a casa con el rostro en blanco. Se sentó frente a la ventana del salón, la misma desde donde alguna vez miró a Anastasia irse de casa con Mateo. Pensó en llamarla, pero no lo hizo. No sabía qué podría decirle. Que lo sentía. Que tenía miedo. Que le quedaba poco tiempo. Nada sonaba suficiente. Los días siguientes fueron un desfile de silencios más largos que los anteriores. Empezó a escribir cartas. Algunas para su hermana, otras para personas a quienes había dañado sin que el mundo lo supiera. Escribió una para su hijo, aunque no sabía si algún día la leería. Escribió una para Anastasia. No la firmó. No la terminó. Fue arrestado 2 semanas después. La investigación por fraude había terminado. Las pruebas eran suficientes. Se descubrió una red de operaciones paralelas, inversiones ficticias, nombres falsos, cuentas escondidas. Había pruebas firmadas con su nombre, correos con su tono, audios de sus propias palabras. Lo esposaron frente al mismo edificio donde años atrás lo recibían con aplausos. Fue llevado a prisión preventiva mientras el juicio comenzaba. Ya no tenía abogados, solo un defensor asignado. Su nombre circulaba por todos lados, pero ya no era por poder, sino por escándalo. En la cárcel, el deterioro fue más evidente. Los demás internos lo miraban con desprecio. Sabían quién era. Algunos lo respetaban por lo que había sido. Otros lo despreciaban por lo que había hecho. No se metían con él, pero tampoco lo incluían. Era invisible, un fantasma entre sombras. Los desmayos se hicieron frecuentes. También los episodios de confusión. A veces no recordaba dónde estaba. A veces no recordaba su nombre. El director del penal autorizó una visita especial. No por compasión. Por cierre. Anastasia recibió la carta firmada por el sistema penitenciario. No supo qué sentir al leerla. Leyó el motivo de la solicitud. Estado terminal. Inestable. Solo pide verla a ella. Luisa intentó detenerla. No tienes que hacerlo. Ya cerraste ese capítulo. Anastasia asintió. Lo sé. Pero necesito mirar en su rostro lo que él nunca quiso mostrarme. Necesito ver si le queda algo de humanidad. Vestida con sencillez, sin adornos, sin maquillaje, sin intención de impresionar a nadie, llegó al penal un martes por la mañana. Pasó los controles. Mostró su identificación. Firmó papeles. Esperó en una sala gris, con luz blanca y bancos fríos. Lo trajeron 15 minutos después. Julián entró lento, con la mirada baja, flaco, envejecido. Tenía el rostro sin color, los brazos más delgados que nunca, y una palidez que parecía casi transparente. La vio sentada, con la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Se acercó. La miró. Intentó hablar. No le salió la voz. Siéntate, le dijo ella. Él obedeció. Se sentó frente a ella sin levantar los ojos. Hubo silencio durante 1 minuto completo. Solo el zumbido leve del sistema de ventilación. ¿Por qué viniste?, preguntó al fin. Porque no podía cerrar esta historia sin mirarte a los ojos y decirte lo que nunca dije. ¿Vas a decirme que me odias? No. Julián la miró, confundido. No vine a odiarte. Vine a decirte que ya no me perteneces. El silencio volvió a llenar la sala. Pasé años preguntándome qué hice mal. ¿Qué hice para que dejaras de amarme? Para que me ignoraras. Para que me usaras, me destruyeras y luego me culparas por todo. Me pregunté si era mi culpa, si no fui suficiente, si te fallé en algo. Y no era tu culpa, dijo Julián, con voz rasposa. Ya lo sé. Pero tuve que llegar muy lejos para entenderlo. Para dejar de necesitar tus respuestas. Para liberarme de tu voz en mi cabeza. Yo no supe ser mejor. No me di cuenta de lo que tenía hasta que lo perdí. Y ahora no sé ni quién soy. Anastasia lo miró con compasión. Pero no era lástima.
Era la empatía de quien ha cerrado heridas. No eres lo que te pasó. Eres lo que elegiste hacer con eso. Tú elegiste traicionar, mentir, manipular. Tú elegiste herirme. Y ahora estoy pagando por todo. Sí. Pero no por mí. Yo ya me reconstruí. Yo ya sané. Esto es entre tú y la vida. Julián bajó la cabeza. ¿Cómo está Mateo? Feliz. Tranquilo. Empieza a olvidar. Y eso es bueno. ¿Le dirás lo que hice? Ya lo sabe. No con detalles. Pero sabrá que la violencia nunca es amor. Que el silencio nunca es un refugio. Que su madre supo salir de donde muchos no salen. Julián se quebró. Lloró en silencio. Anastasia no se acercó. No lo consoló. Solo se levantó, recogió su bolso, y antes de salir, dijo con firmeza: Te perdono. Pero no por ti. Por mí. Porque merezco no cargar más con el peso de lo que hiciste. Porque merezco mirar hacia adelante sin que tu sombra me siga. Salió de la sala. Caminó por el pasillo largo. Respiró aire fresco al salir. Miró el cielo. Había nubes grises, pero no llovía. Y aunque no había sol, por primera vez, sintió que estaba libre. Verdaderamente libre. Pero verdaderamente libre. Anastasia se llevó la mano al pecho y cerró los ojos. El aire tenía otro peso ahora, como si el mundo, al fin, hubiese soltado la presión que durante tantos años la había dejado sin aliento. Las voces de su pasado ya no hablaban tan fuerte. La vergüenza, el miedo, la culpa, todos esos fantasmas que solían sentarse a su mesa, ya no tenían lugar. Subió al coche en silencio. Luisa conducía. No preguntó cómo había sido la visita. No hizo falta. Ambas sabían que lo importante no era lo que se dijo, sino lo que por fin se soltó. ¿Y ahora?, preguntó Luisa mientras tomaba la salida hacia la carretera. Ahora, empiezo de nuevo. Se mudaron al mes siguiente. Anastasia encontró una pequeña casa en un pueblo al sur, rodeado de colinas y con más árboles que personas. Era un lugar donde el viento todavía se colaba por las ventanas y las noches eran verdaderamente oscuras. Ahí, entre el silencio real y no el que cubre heridas, comenzó a reconstruirse. Mateo se adaptó con rapidez. Su nuevo colegio era más pequeño, más cercano. En las mañanas salía con su mochila colgada y los ojos llenos de luz. Iba a terapia 2 veces por semana. Al principio no quería hablar. Decía que no recordaba. Pero con el tiempo empezó a soltar palabras, luego frases, luego preguntas. Anastasia lo acompañaba cuando era necesario. También ella tomaba terapia. Ambos aprendían, poco a poco, a ser madre e hijo en una versión sin sombras. El pueblo era cálido. Las mujeres del lugar la recibieron con amabilidad. Una de ellas, Teresa, era trabajadora social. La conoció durante una actividad en la biblioteca municipal. Escuchó su historia sin pedir detalles. Solo le dijo: aquí podrías ayudar a muchas. Así nació el proyecto. Un pequeño espacio adaptado en el centro del pueblo, donde se reunían cada semana mujeres de distintas edades. Algunas jóvenes, otras con canas. Todas con historias que nunca habían contado. Anastasia no era psicóloga, ni abogada, ni activista profesional. Pero tenía algo que valía más que los títulos: tenía verdad. Y la verdad, cuando se dice sin miedo, puede arrasar con lo que parecía eterno. Las primeras reuniones fueron lentas. Las miradas esquivaban el contacto. Los labios temblaban al hablar. Pero poco a poco, se fue formando una red. De comprensión, de protección, de escucha. No necesitaban gritar para ser escuchadas. Solo necesitaban que alguien las mirara sin juicio. Una noche, después de una sesión especialmente dura, Anastasia se quedó sola en el centro. Las luces apagadas, las sillas vacías. Se sentó con una libreta y comenzó a escribir. No sabía si era una carta, un diario o un libro. Solo escribió. Palabras sueltas al principio, luego frases enteras. Contó su historia sin adornos. No para volver al pasado, sino para dejarlo por escrito. Para que otra mujer, al leerlo, supiera que no estaba sola.
Escribió durante meses. Cada día una página, cada página un pedazo de ella misma recuperado. Al final, el libro tuvo nombre, Lo que no se dice. Lo imprimió con ayuda de una pequeña editorial local. No era una gran producción, pero llegó a más de lo que imaginó. Una profesora lo usó para un taller en la ciudad. Una organización de mujeres pidió copias para distribuir en cárceles. Una librería de la capital lo recomendó en redes. Entonces llegó la llamada. Era una productora de contenido digital. Tenían un canal con millones de suscriptores y querían entrevistarla. La joven que la llamó se presentó con respeto y le explicó que habían seguido su historia desde el video anónimo que se había hecho viral. Tu voz cambió muchas vidas, incluso cuando nadie sabía quién eras. Queremos que puedas contarla tú misma. Sin edición. Sin guión. Solo tú. Anastasia dudó. Recordaba demasiado bien lo que era exponerse. Pero también entendía el valor de una historia dicha en primera persona. Aceptó. Pero no para que me admiren. Ni para que me aplaudan. Acepto porque alguien, en algún lugar, está viviendo lo que yo viví. Y si me escucha, tal vez encuentre una salida. La entrevista se grabó en su casa. Frente a una chimenea encendida, con un fondo de libros y una taza de té entre las manos. Habló con calma. No lloró. No se quebró. Pero cada palabra fue una daga para quien supiera leer entre líneas. Contó cómo empezó todo. Las primeras señales. La forma sutil en que el amor se fue volviendo miedo. Como el silencio le robó la voz. Como el miedo le quitó el sueño. Y como el dolor, una vez reconocido, fue la chispa que la obligó a despertar. El video fue publicado bajo el título, Ella sobrevivió y luego salvó. Millones de personas lo vieron. Miles comentaron. Muchos compartieron sus propias historias. Algunos solo escribieron, gracias. Pero hubo un mensaje, entre tantos, que le dejó el corazón apretado. Lo escribió una joven de 20 años. Decía: estuve a punto de quedarme. Pensé que él cambiaría. Pensé que merecía sus gritos. Luego vi tu historia. Hice las maletas. Hoy duermo en casa de mi abuela. Con miedo, sí. Pero viva. Gracias por ser valiente antes que yo. Anastasia leyó ese mensaje en la madrugada, sentada en su cama, con Mateo dormido en la habitación contigua. Miró por la ventana. No había nubes. El cielo era negro, claro, lleno de estrellas. Cerró la computadora y se abrazó a sí misma. Al día siguiente, plantó un árbol en el jardín. Uno pequeño, pero fuerte. Lo hizo con sus propias manos. Mateo la ayudó. Regaron juntos la tierra. ¿Qué árbol es, mamá?, preguntó él, con curiosidad. Uno que crecerá lento. Pero firme. ¿Como tú? Anastasia lo miró. Sonrió. Le acarició el rostro. Sí. Como yo. Y como tú. A los pocos meses, Julián falleció en el hospital penitenciario. No hubo misa. No hubo flores. Solo una nota breve que llegó a nombre de Anastasia, informando del deceso. Ella la leyó, la dobló, y la guardó en una caja que no volvió a abrir. No lloró. No celebró. Solo respiró hondo. Una tarde, mientras organizaba una charla en una escuela, una niña se le acercó. ¿Tú eres la señora del video? Anastasia la miró. No esperaba esa pregunta. Soy la mujer que aprendió a no tener miedo, respondió. La niña la abrazó sin decir nada más. Era pequeña, pero su gesto decía todo. Esa noche, Anastasia escribió la última página de su segundo libro. No era una historia de dolor. Era una carta. A su yo del pasado. A la Anastasia que había aguantado, llorado en silencio, que había creído que el amor era sacrificarse. Querida yo de antes, escribió. No estabas loca. No eras exagerada. No merecías el dolor. Solo estabas atrapada. Pero encontraste la salida. Y ahora, eres luz. El libro cerró con una frase que luego repetiría muchas veces en conferencias, entrevistas, encuentros y en cartas que recibía de otras mujeres.
Ella creyó que el amor era aguantar, hasta que entendió que amar empieza por uno mismo. ¿Qué te ha parecido esta historia? Hay muchas personas que, como Anastasia, están viviendo batallas silenciosas todos los días. Nuestra esperanza es que su voz también haya resonado dentro de ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela. Haz que más personas se sientan acompañadas. Sé parte del cambio. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Leerte nos hace sentir más cerca de ti. Y si aún no lo has hecho, dale like, suscríbete y activa la campanita. Cada gesto tuyo es una señal de que estas historias deben seguir contándose. No te vayas todavía, ya está apareciendo en tu pantalla nuestra próxima historia conmovedora. Haz clic en cualquiera de ellas y sigue explorando este universo de relatos reales, conmovedores y necesarios. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir con nosotros. Te mandamos un abrazo enorme, donde sea que estés. Nos vemos en el próximo video.